Iglesia, muy buenas noches. En esta noche queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Queremos invitarles a que tomen su agenda, a que tomen su Biblia, pero que también llamen a sus amigos, a sus familiares para que se conecten. Compartan el link que estamos transmitiendo en esta noche este mensaje. Les invito entonces a estar todos atentos a la palabra y al mensaje que el Señor trae para esta noche. Les damos la bienvenida. En esta noche, la porción de la palabra lleva por título Fuérzalos a entrar. Y quiero que me acompañen ustedes ahí en casa al Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 23. Dice la palabra del Señor. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. En esta noche, el Señor trae esta enseñanza para cada uno de nosotros. Sabemos que cada vez que Dios habla, confronta nuestra vida, confronta nuestro corazón. Todos sabemos el propósito por el cual Jesús murió en aquella cruz del Calvario. El propósito de Jesús es que ninguno de nosotros nos perdamos. El propósito de Dios es que todos nosotros alcancemos esa misericordia que Dios tiene extendida para cada uno de nosotros y que procedamos al arrepentimiento, como lo dice la palabra en 2 de Pedro 3:9. Es necesario que todos procedamos al arrepentimiento. El enfoque principal de este evangelio está en las enseñanzas de nuestro Maestro, de Jesús, como también en las parábolas por las cuales Él daba sus enseñanzas, por las cuales Él transmitía ese mensaje enviado por Dios a través de su Hijo. Se dice que aproximadamente son 35 parábolas donde el Señor de manera clara, de manera concisa, se hacía entender a todos aquellos que lo seguían, a cada persona, a cada grupo de personas en las cuales Él se encontraba rodeado y con las que él podía compartir la porción de la palabra. Este mensaje hace parte, o esta porción de la palabra hace parte de la parábola de la Gran Cena, donde básicamente muestra a Israel y su rechazo al Evangelio y al Mesías. Dice la palabra en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces vemos que la bendición, la salvación, la comunión eterna de Dios estaba planeada o estaba preparada para la nación de Israel, pero debido a ese rechazo, debido a que los judíos rechazaron a Jesucristo y la salvación, fue que se extendió hacia las demás naciones, hacia nosotros los gentiles, que un día recibimos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 11, versículo 11. Dice la palabra del Señor, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Entonces, esta porción de la palabra nos hace entender, nos hace ver con claridad cuál fue la actitud del pueblo de Israel, de los judíos, cuando el Señor quiso predicar, quiso darles a conocer el mensaje del Evangelio. Pero vuelvo y les digo, gracias a esto, nosotros los gentiles, las demás naciones, pudimos ser adoptadas por Dios y pudimos alcanzar esa oportunidad de recibir al Señor en nuestro corazón. Esta enseñanza, iglesia, es aplicable a toda la iglesia, es aplicable a todos nosotros. Esta tarea de evangelizar no es una tarea exclusiva de pastores, exclusiva de evangelistas, no es una tarea exclusiva de líderes, es una tarea que el Señor ha encomendado de manera clara a todo el mundo. Todo el mundo necesita el evangelio, todo el mundo necesita que le prediquemos la palabra del Señor.
Y Dios quiere que usted y yo prediquemos la palabra con unción, con pasión, con ese fuego del Espíritu Santo, para que se llene su casa. Dice el versículo que vayamos por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, dice el Señor. Para que se llene mi casa. Si usted lee la palabra en Juan 14, del 1 al 3, podemos notar que el Señor preparó ese lugar para cada uno de nosotros. Dice la palabra, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que de donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿cuál es la necesidad que Dios tiene? ¿Cuál es la preocupación que Dios tiene? Es que nosotros alcancemos esas almas para que su casa se llene. Cuando habla la palabra de que su casa se llene, no quiere decir de que vamos a llenar nuestra congregación. No es la edificación donde usted iba o vamos a ir pronto a congregarnos. No, no es ese lugar. Es la casa celestial, es el lugar allá, esas moradas celestiales que Jesús fue a preparar a tiempo. Y el deseo del corazón de Dios es que un día miles y miles de salvados, miles y miles que hemos sido esforzados a entrar al Evangelio con amor y compasión, podamos disfrutar de esa gran cena del Señor. Pero, ¿qué significa entonces forzar? ¿Qué significa fuérzalos a entrar? Muchos pueden interpretar esta frase como el uso de la fuerza para que la gente sea evangelizada, para que la gente llegue a la iglesia sea como sea, pero no es así. En tiempos pasados también se creía que se debían conquistar naciones paganas para ser evangelizadas, para ser que conocieran del evangelio, y eso lo hacían a través de grandes cruzadas, sangrientas cruzadas, pero tampoco ese es el significado. Fuérzalos a entrar, en realidad significa vamos, corramos a los campos, a todo lugar, a cada nación, llevemos el evangelio a cada uno que lo está necesitando. Mateo 16:15 dice el Señor, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es forzarlos a entrar. Eso es llevarles el mensaje. A eso se refiere esta palabra griega de fuérzalos a entrar. En llevarles con amor, en llevarles con dedicación, en llevarles con pasión el mensaje de restauración, el plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es mostrarle a la gente quién es nuestro Jesús. Es mostrarle a la gente y hacer que ellos le reciban como su único y suficiente Salvador. Porque el evangelio, iglesia, no es para contender. El evangelio dice Romanos 14 que no es para contender. Nosotros debemos ir y llevarlo con mucho amor, con mucha pasión. Por eso en esta noche yo les invito a que tengamos en cuenta 3 razones por las cuales usted y yo debemos forzar a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros conocidos, a nuestros vecinos a entrar al reino de Dios. Lo primero que vamos a tener en cuenta es porque aman el mundo. ¿Por qué yo debo forzar a mi familia? ¿Por qué yo debo forzar a mis amigos a que entren al camino de la salvación? Porque aman al mundo. Y dice la palabra en 1 de Juan 2, 15, 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Cuando se nos dice que no debemos amar al mundo, es porque la Biblia se refiere al sistema de valores corruptos que el diablo tiene plasmados, planteados
que Satanás tiene para ir en contra de los planes de Dios. Todos sabemos que Satanás es el Dios de este mundo y él va a hacer hasta lo imposible para que ese plan de Dios no se dé a conocer. Él se va a levantar, él va a intervenir, él va a hacer muchas cosas para evitar que la gente ame a Dios. Y quiere que primeramente ame el mundo. Dice el versículo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Estas pueden ser estas tres ramas principales, estas tres raíces principales, donde se pueden ubicar todos los demás pecados que usted se pueda imaginar. La mentira, la laxivia, el sexo ilícito. Todo aquello que no agrada a Dios está ahí en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. En el mundo encontramos el pecado. Es todo aquello que usted y yo amábamos un día antes de conocer al Señor. Pero el día que Cristo llegó a nuestra vida, el día que Cristo llegó a nuestros corazones, fue cuando pudimos dejar todo aquello que a Dios no le agrada. Porque es muy importante, iglesia, poder entender que es necesario que haya una intervención divina para que nosotros podamos dejar el mundo atrás y poder entender y poder comprender cuál es el propósito y el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros aquí en la tierra. Amar al mundo significa estar dedicado a los tesoros del mundo, a sus filosofías, a sus teorías, a sus prioridades. Pero la invitación de esta noche que Dios nos hace es que vayamos, que corramos a todo aquel que ama más al mundo que a Dios para que conozca ese plan de salvación. La palabra en Mateo 6:33 dice que nosotros como hijos de Dios, lo primero que debemos buscar es el reino de Dios y su justicia. Es lo primero que usted y yo debemos hacer como hijos de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. También la palabra en Mateo 6:24 me enseña o nos enseña que nosotros no podemos servir a dos señores. Es imposible, iglesia, querer servirle a Dios, pero también querer servirle al mundo. Tenemos que ser radicales en la decisión. Debemos hacer entender a nuestra familia, a nuestros seres queridos, lo importante que es de recibir a Jesús en nuestro corazón y permitir que el Espíritu Santo traiga la convicción a sus corazones, así como un día la trajo a cada uno de nuestros corazones. Porque es el Espíritu Santo el que va a traer esa convicción y va a permitir que todo aquello que nos atrae al mundo, que todo aquello que amábamos del mundo, lo podamos dejar atrás. Lo podamos dejar atrás sin excusas, sin argumentos. Porque yo le pido a usted un momento que recuerde, cuando le predicaban el evangelio, cuando iban a llevarle el mensaje a su vida, a su corazón, usted qué argumentos tenía, usted qué excusas colocaba para no recibir a aquella persona que quería explicarle, que quería exponerle, que quería presentarle el plan de salvación. Así como un día usted y yo teníamos esos argumentos y esas excusas, hoy nuestra familia, nuestros seres queridos tienen muchas excusas y es ahí donde debemos pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para ir y derribar esos argumentos. Quiero que leamos la palabra en Lucas 14:18. Dice la palabra del Señor. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Cuál fue la excusa que usted y yo colocamos para no aceptar al Señor? Tal vez como nos enseña la palabra, teníamos miles de cosas de hacer, teníamos miles de compromisos que creíamos que eran más importantes que recibir, que aceptar una invitación del Señor a nuestra vida. Ellos aquí se excusaron. Unos se habían recién casado, otros tenían que ir a ver a sus animales, otros tenían que ir a ver sus fincas.
¿Cuál es la excusa que hay en familia? ¿Cuál es la excusa que hay en nuestros amigos, en nuestros conocidos? ¿Por qué aman el mundo? Y es ahí donde usted y yo los debemos forzar y debemos hacer que ellos entiendan el privilegio de poder entender la palabra del Señor, el privilegio de poder entender el propósito por el cual Dios nos ha traído a este mundo, iglesia. La segunda razón por la cual nosotros debemos forzarlos a entrar es porque se van a perder. Y quiero que leamos Juan 3:18. Dice la palabra del Señor: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, iglesia, en el ámbito espiritual existen dos caminos que usted y yo los conocemos. Es el de la salvación y el de la perdición. Entonces debemos forzarlos. ¿Por qué? Porque se van a perder. Un día usted y yo tomamos la decisión y escogimos la mejor decisión, que es caminar de la mano del Señor. Por eso el verso dice que el que cree no será condenado. Pero el que no cree sí será condenado. Y es ahí donde usted y yo debemos intervenir. Porque hay dos opciones: el creer o el no creer, el aceptar o el rechazar, el entrar o el quedarse afuera, el salvarse o el perderse. Y es por eso que debemos forzarlos a entrar al camino de la salvación. Es por eso que usted y yo debemos mostrarles a ellos la puerta estrecha, iglesia. Porque se están perdiendo día a día, noche tras noche. Son muchas las almas que se pierden. Son muchas las personas que pierden la vida y que desconocen del evangelio y se están perdiendo. Y es ahí donde usted y yo debemos actuar. Es ahí donde usted y yo debemos decirle a la gente con claridad, hablar la verdad, dice la palabra: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso es importante ir y hablarles con todo el amor del mundo, pero con la verdad de la palabra. Iglesia, no podemos ponerle florecitas al pecado, no podemos acomodarnos al pecado. No podemos seguir consintiéndoles el pecado. Es importante que usted y yo ya no lo patrocinemos más, sino que les hagamos entender que delante de los ojos de Dios el pecado es pecado, no tiene otro nombre. Y ese pecado está arrasando miles de almas a la condenación, al infierno. Suena duro, suena trágico, pero es la realidad. Muchas personas se están perdiendo y están siendo llevadas por el enemigo hacia el infierno. Y usted y yo sabemos que después ya no hay nada que hacer. Esa decisión debemos hacer que nuestra familia, que nuestros conocidos, que nuestros amigos la hagan cuando están vivos, que reciban al Señor en el corazón. Ya después de muertos nada se puede hacer. Si usted y yo hablamos con la verdad, si usted y yo los alcanzamos, les predicamos la palabra, ellos van a alcanzar esa salvación. Están perdidos, se van a perder. Y la palabra en Lucas 19:10 dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo un día estábamos perdidos. No sé qué clase de vida usted tenía, no sé qué estilo de vida usted traía, pero al Señor le plació rescatarnos, al Señor le plació conocernos y tenernos hoy en sus manos. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos. ¿Cuántos hoy están perdiéndose y necesitan esa intervención? Necesitan que usted y yo seamos esos instrumentos en las manos de Dios para que conozcan la realidad de la vida, para que estemos nosotros ahí atentos, instando a la gente, motivando a la gente a creer en el Señor, a recibirlo en el corazón como el único y suficiente Salvador.
que lo conozcan y lo reconozcan como el único camino, como la verdad y la vida, como dice la palabra, porque no hay otro camino. Es solamente a través de Jesucristo que podemos alcanzar esa salvación y esa vida eterna. Por eso es importante, iglesia, forzar a nuestra casa, forzar a nuestra familia con amor a que conozcan la palabra, a que se encaminen en las cosas del Señor. Dice la palabra en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Veamos entonces la importancia, iglesia, de que todo aquel que está perdido hoy reconozca y conozca a Jesús y lo acepte en su vida y permita que el Señor haga lo que tiene que hacer en cada una de sus vidas. Dice la palabra que con el corazón se cree, ¿verdad? Pero que con la boca se confiesa para salvación. Entonces es muy importante, iglesia, correr a ellos, forzarlos, decirles, el Señor no hace acepción de personas. En ningún momento Él está diciendo, los de aquí sí, los de acá no, los que tienen no, los que tienen sí. No, en ningún momento el Señor está haciendo acepción de personas, porque Él dice en su palabra, en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Entonces, todo aquel que tome la decisión de correr a los brazos del Señor, Él va a estar ahí presto a recibirle, presto a conocerle, presto a bendecirle y a extender su misericordia y su salvación en cada uno de ellos. También la palabra en Lucas 14:21, en el versículo inicial, lo leíamos. Dice la palabra, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Vemos aquí claramente que el Señor no hace acepción de personas. Para Dios todos somos importantes. Dios tiene el plan de salvación para toda la humanidad. Después de que el pueblo de Israel rechazó ese evangelio y al Mesías, Él extendió su plan de salvación a todas las naciones, a todos nosotros los gentiles. Y Él dice aquí que corran a los pobres, a los ciegos, a los mancos, a todos, porque todos tenemos esa oportunidad de llegar a compartir con el Señor. También Romanos 2:11 nos dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Él no va a rechazar a unos porque sí o a otros porque no. Él toma la decisión desde la eternidad de amar a toda la humanidad. Él no tiene cuidado de quiénes somos, sino de lo que puede hacer en cada uno de nosotros. Entonces es bien importante que podamos entender, nosotros los que conocemos, que hay muchas personas que se están perdiendo porque desconocen la palabra del Señor. Pero que también podemos hacer algo y es ir y correr por aquellos que lo necesitan. Lo tercero que usted y yo debemos tener en cuenta para forzarlos a entrar es porque Dios los ama, iglesia. Dice la palabra en Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Vemos entonces que el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es sin reservas, es inmenso, es incalculable. No lo podemos entender por tan grande que es su amor. Nos ama a pesar de lo que somos, nos ama a pesar de lo que pensamos, nos ama a pesar de lo que nosotros hablamos, de las decisiones que tomamos. Él nos ama a pesar de todo,
Porque Él a través de su amor no ve esos errores en nosotros. Él lo único que ve en cada uno de nosotros es que quiere encontrarnos, quiere alcanzarnos, quiere forzarnos y traernos la salvación. Esa salvación a través de su inmenso amor. Esa salvación que tuvo el Señor, que nos entregó a cada uno de nosotros en ese sacrificio en la cruz del Calvario. Es una muestra de amor muy grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es un amor incondicional, es un amor sin reservas. Iglesia, no tengamos temor. Forcémoslos a entrar y demostrémosles a ellos cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Mostrémosles a ellos cuán grandes son los propósitos, cuán grandes son las promesas que la Biblia tiene para cada uno de nosotros y para todo aquel que lo quiera recibir en su corazón. Él nos ama. Él ha mostrado su amor y su misericordia y la seguirá mostrando por siempre, porque nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Nuestro Dios no cambia, Él es inmutable, su amor es incondicional. Miremos Salmos 91:1. Dice la palabra del Señor: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Todo esto que usted acaba de leer conmigo, esta porción de la palabra, todo esto lo hace con nosotros porque somos sus hijos, porque nos ama. Dice ahí que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestro castillo, que en Él vamos a confiar, que Él nos va a librar del lazo del cazador. El propósito de amor de Dios, iglesia, es siempre amarnos, es siempre protegernos, es siempre tenernos bajo su cobertura. Así como una gallina extiende sus alas y protege a sus polluelos del peligro, del frío, del hambre. Asimismo Dios quiere que usted y yo estemos refugiados en Él, que confiemos en Él, que nos va a librar de todo mal y de todo peligro, de la peste destructora, del lazo del cazador. Dice que con sus plumas nos cubrirá y nos tendrá ahí protegidos. Es una muestra más de amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, corramos, forcémoslos a ellos y demostrémosles cuán grande es nuestro Dios, cuán amoroso y protector es nuestro Padre Celestial. Santiago 5:20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Iglesia, el mundo, los que están afuera, no llegarán a la iglesia por sí solos. No van a llegar a la iglesia por algo mágico, no, porque eso no existe. Es necesario que usted y yo podamos ir, podamos correr a todo aquel que lo necesita, a todo aquel que se siente desprotegido, perdido, sin amor, a todo aquel que mira su vida sin un destino. Es importante que usted y yo corramos y prediquemos la palabra del Señor, porque el Señor quiere llenar su casa de todo aquel que le reciba en su corazón. Y en nuestras manos está, y es una orden de parte del Señor: fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. En nuestras manos está, iglesia, el poder que la casa de Dios, que es tan grande, yo me imagino una casa inmensamente grande, donde vamos a caber miles y miles y miles de personas que hemos sido redimidas de parte de Dios. Es tan grande que Él quiere llenar toda su casa. Su anhelo está ahí, en que todos nosotros podamos gozar un día de su presencia y de esa cena del Cordero. Todos estamos invitados. Pero tumbemos los argumentos,
tumbemos cada argumento que usted y yo podemos levantar para que nosotros no alcancemos ese propósito. El enemigo también coloca los argumentos, esas barreras. Entonces es importante, iglesia, poder entender el gran amor que Dios tiene para con nosotros. El gran amor que Dios tiene, que Dios derramó en esa cruz del Calvario para que usted y yo podamos formar parte de esa grey del Señor, de ese redil del Señor y poder gozar de su presencia y poder gozar de su eternidad. La palabra en Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Entonces, hermanos, la invitación es, pidámosle al Señor que coloque en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Dice la palabra que el que gana almas es sabio. Pidámosle al Señor esa sabiduría divina para poder correr a todo aquel que lo necesita, para poder ir y llevar el mensaje a todo aquel que está perdido. Vamos todos a contribuir a que esa casa de Dios se llene con aquellas almas que el Señor anhela que estén ahí en esos lugares celestiales que son preparadas para cada uno de nosotros y para todo aquel que lo reciba en su corazón. Entonces, iglesia, forcémoslos a entrar, fuérzalos a entrar. Es esa la invitación. Ahí al que está a su lado, dígale, vamos a tomar la decisión de forzar a nuestros amigos, de forzar a nuestros vecinos, de forzar a nuestra familia, pero con amor, con ternura. Le llevaremos esa palabra del Señor. Llevaremos y predicaremos la palabra por caminos, por valles, por montañas, por cada rincón. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos, con amor. Ir y predicar su palabra, ir y mostrar su plan de salvación. Le invito, iglesia, a usted que está ahí en su casa, que cierre sus ojos y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la enseñanza que nos trajo en esta noche. Amado Dios y Padre bueno, en esta noche nos rendimos delante de ti, Señor, nuevamente y reconocemos nuestra necesidad, Señor, de ti, porque es a diario, Señor. El ayer ya pasó. Hoy necesitamos nuevas fuerzas. Hoy necesitamos, Señor, de ti para poder continuar, Dios. Padre, danos ese entendimiento, danos esa sabiduría para ir y predicar tu palabra, para ir y traer a todo aquel que lo necesita a tu casa, Señor, a tu redil, bendito Rey. Que sean esas ovejas para ti, Señor. Es importante que tomemos la decisión de ir y traerlos porque aman el mundo, porque se están perdiendo y porque desconocen el amor que tú tienes para cada uno de ellos, Padre. Hoy te doy gracias por el privilegio de traer tu mensaje, Señor. Y te pido, Rey, que quede sembrado en cada corazón, en cada vida y que dé fruto al 100%. Gracias, Señor. Amén. Le invito también a usted que nos acompaña esta noche, tal vez por primera vez. Alguien le llamó, un amigo, un conocido, le dijo, vea, conéctese, esta noche va a haber palabra. Le invito a usted que con todo el respeto cierre sus ojos y repita conmigo esta sencilla pero muy poderosa oración, para poder alcanzar esas promesas y esas bendiciones que Dios tiene plasmadas en su palabra para cada uno de nosotros. Le invito a usted que está ahí nuevito, que nos escucha por primera vez, a que repita conmigo: Señor Jesús, en esta noche quiero recibirte y aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Te pido que laves mis pecados. Te pido que me perdones, Señor, y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Pero también te pido que me selles con tu Santo Espíritu, Señor, y que no permitas que nada ni nadie me aparte de ti, Señor. Dígale también: Señor, me forzaré a entrar por la puerta estrecha para poder alcanzar esa gracia y esa bendición y esa salvación eterna que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Iglesia, el Señor les continúe bendiciendo.